Hola a todos, mucho gusto. Soy Juan Manuel Lozano, camarógrafo y estudiante de producción audiovisual de CESDE. El día de hoy nos encontramos con el doctor Disney, el cual es psicólogo clínico, experto en ansiedad y depresión y también es adictólogo. Entonces, en esta entrevista vamos a hablar sobre los problemas y sobre las situaciones que se ven hoy en día a base de las enfermedades mentales que sufren muchas personas. Doctor Disney, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, lo que hablas tú acerca de la prevalencia, estamos en una era donde la enfermedad mental se vuelve progresiva, degenerativa, y en el mundo, adicional a eso, estamos enfrentados a fenómenos sociales que cambian los comportamientos de los seres humanos, la alimentación, la genética, y bueno, vamos a encontrar en esta conversación elementos muy interesantes relacionados con las enfermedades mentales. Ok, doctor. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que se pueden encontrar actualmente? Normalmente Normalmente. estamos hablando de una clasificación de 600 enfermedades mentales que están clasificadas dentro de lo que llamamos el DSM-5, que es un manual diagnóstico estadístico de enfermedades mentales que todos los profesionales de la salud nos enfocamos en trabajar para poder identificar signos, síntomas de alarma, todo lo que son las clasificaciones, si hablamos de ansiedad, de depresión, de psicosis, de adicciones, de epilepsias y cantidad de enfermedades que podemos identificar en el paso del tiempo, que se transforman, se combinan y también hacen que los seres humanos se deterioren en el tiempo con este tema tan importante que es la salud mental. ¿Y cómo se clasifican a la hora de ustedes decir cuando una persona sufre de dicha enfermedad? Cuando hay una evaluación psicológica de un paciente, empezamos primero por la evaluación clínica, cuando hablamos de los síntomas, la duración de los síntomas, el número de síntomas que en el tiempo transita un ser humano. Si hablamos de una semana, 2 semanas, 4 semanas, 6 meses, un año, de acuerdo a ese tipo de cuadros clínicos, empezamos una clasificación muy importante porque determinamos si este estado viene relacionado con genética, con alimentación, con ritmos de vida, con consumos de sustancias o vienen categorizados con otros factores ambientales donde encontramos culturas, religiones, etnias y otro tipo de factores psicosociales que hacen que las personas tiendan a comportarse de una manera y adquirir cambios comportamentales y fisiológicos, que es lo más importante acá. O sea que usted dice que probablemente puede depender de muchas cosas, como por ejemplo también como usted dice la genética. O sea que, digamos, los papás de una persona no son así, pero digamos un familiar mucho anterior, sea un abuelo, sea un tío, que sufra de dicha enfermedad, esa persona puede sufrir de eso. Mira, Puede. claro que sí, hay una carta genética donde empezamos a desarrollar un vínculo entre lo que vivimos, lo que pensamos, lo que procesa el cuerpo y cómo el cerebro recuerda el historial genético del que yo vengo. Tíos, abuelos, sobrinos y relacionados también con los padres, crianzas, gestaciones, todo eso tiene una información genética en el cuerpo de un ser humano que al momento de que empieza a experimentar cambios químicos, que es lo que hace el cerebro, empieza a identificar que hay una historia. Por ejemplo, la enfermedad de la esquizofrenia, que es una de las enfermedades más graves relacionadas en trastornos mentales, con trastornos afectivos bipolares, esas dos enfermedades son genéticas y vienen desencadenadas en el tiempo a través de cómo una persona en todo su proceso, desde la gestación hasta su crecimiento, empieza a desarrollar una historia genética que tuvo la mamá, que tuvo el papá, que tuvo un abuelo, un bisabuelo, y en el tiempo hablando de enfermedades muy prevalentes, como el trastorno afectivo bipolar es algo que encontramos muy común en las poblaciones, y la esquizofrenia relacionadas con enfermedades demasiado graves, complejas, que requieren tratamientos muy mixtos, con psicoterapia, psiquiatría, incluso nutrición, y tenemos otros factores acá de profesionales y una multidisciplinaridad frente al trabajo que se hace. Entonces, sí, en la carta genética podemos estar dimensionando que la ansiedad y la depresión puede estar dada como carta genética. ¿Por qué? Porque relacionemos una madre que en gestación fumó, tomó, también consumió sustancias psicoactivas o en el tiempo fue ansiosa y a través de todo el cordón umbilical, la leche materna, todos esos neuroreceptores ingresaron al sistema nervioso del paciente y hace que haya una carta genética de un recuerdo de lo que pasaba con su progenitor. Entonces hablamos de que el hombre y la mujer como genes recesivos y dominantes hacen que haya una estructura en nuestro ADN y eso nos involucra un poquito más a identificar el por qué se da la enfermedad, cuando no tiene otro tipo de explicación, ¿cierto? Doctor, ¿y usted qué opina sobre de estos lugares que hay en diferentes partes del país en donde cuidan a persona? Porque he visto mucho de que a veces pasa que las familias
abandonan a una persona que sufre de alguna enfermedad mental y los abandonan en estos dichos lugares y los cuidan por muchos años. Incluso han habido casos en los que las personas todavía son ya personas de la tercera edad y incluso siguen viviendo en estos dichos lugares. ¿Usted qué opina o usted qué puede decir de que estos lugares sean buenos o qué tan funcionales son a la Miremos, hora de... miremos estos dos panoramas. Miremos las familias que tienen integrantes con enfermedades mentales, el desgaste que tienen en el tiempo, primero por la desinformación de la enfermedad, segundo por la carencia de entrenamiento, de tener a alguien en casa y el soporte emocional que tiene esa persona como red de apoyo en la familia, para que empiecen a decidir de que es mejor llevarlo a un lugar y no tenerlo en casa. Entonces, varias condiciones. Uno, puede ser pues por la misma preocupación de la familia, no tener herramientas para el trabajo directo con la persona con la enfermedad mental. Dos, la tolerancia, ¿cierto? Frente a eso, no es lo mismo hablar que yo tenga a un integrante en mi casa, sea mi mamá, mi papá, mi hermano, que tenga una condición patológica que de repente cambia su comportamiento y se vuelve agresivo, y se vuelve violento o se vuelve demasiado sensible a las cosas. Entonces, eso tiene dos caras. Entonces, la preocupación o el hecho de no quererlo tener en casa y abandonarlo. La otra cara son las instituciones de salud mental que se involucran en el tema de la atención de la patología, de la prevención de otro tipo de patologías y una especificidad del tratamiento, porque si hay lugares donde las personas sí están entrenadas y están más seguros los pacientes allí, pues es magnífico para el ser humano, que haya un espacio donde yo me sienta seguro, no me vaya a hacer daño, no le vaya a hacer daño a otros y me atiendan frente a mi tratamiento. Pero cuando hablamos de abandono, de no volver a visitar, de dejar allá, como el abandono social que se da mucho en el adulto mayor, incluso en los hospitales donde uno está inmerso todo el tiempo, uno hace la ronda y hay abuelos que están abandonados porque los hijos los entraron, ingresaron y no No, vamos a saber nada de incluso ellos. pasa mucho a veces de que los abandonan desde que son niños. O sea, ven que el hijo sufre de enfermedad mental desde muy joven y son capaces y hasta abandonan y por eso los dejan incluso hasta Sí, la edad de hasta tercera que edad. ya, sí, incluso pasa como una generación allá inmersos en esas instituciones. Digamos que uno a veces visita los hospitales de salud mental y encontramos este tipo de pacientes que llevan 10, 15 años ahí, prácticamente viven ahí, ¿sí? Entonces, el abandono hay que verlo desde el punto de vista de la carencia del afecto. Pues yo soy una mamá que abandoné a mi hijo pequeño y lo entregué a alguien o lo vi pequeño porque tenía un autismo y entonces no fui capaz de llevarlo, una crianza organizada. Entonces dije, no, lo regalo o no, lo abandono o lo llevo y no vuelvo a ser de él. Esa ruptura afectiva también tiene una explicación frente a la persona que realiza eso. El tema acá es que cada vez hay más posibilidad de la afectación mental por la forma como se vive. Entonces, estas personas allá que están inmersas en un mundo, hablemos que parece un mundo como paralelo porque están allá, no salen, ¿cierto? Sí, Mantienen solamente están encerrados. allá como en el día a día. También tienen una vinculación de la monotonía de la mente, porque pues allá puede que esté, bueno, la cuidadora, que los creadores ahora también se desgastan bastante, entonces ellos también empiezan como a adquirir ciertos comportamientos que van viendo. El entorno condiciona. Entonces, si el entorno tiene reglas, tiene normas, pues yo me condiciono a las normas. Pero aquí va más allá. Nadie me visita. Y si hay otros que sí visitan en ese tema, que hay más personas alrededor, entonces, ¿por qué no me visitan? Y empiezo a generar patologías duales. ¿Qué es una patología dual? Que yo solo tenía ansiedad y resulté con ansiedad y depresión o resulté con una psicosis, o resulté con otra enfermedad que se instaló por el hecho de yo haber estado expuesto ahí. Entonces, los programas, hay una política pública de salud mental en Colombia y también hay una vinculación de la ética profesional para poder que los gobiernos en los sistemas de salud garanticen la atención de los pacientes. Ese tipo de leyes y de políticas públicas vinculan a que todas las poblaciones digamos, le apuesten a la prevención, al tratamiento de las enfermedades mentales, pero la red de servicios es precaria. Entonces, si encontramos ahora un paciente que ingresa a urgencias y necesita una atención psiquiátrica en un hospital de salud mental, posiblemente se va a quedar 5, 6, 7, hasta una semana dentro de un hospital, porque no le vamos a encontrar una cama. Entonces, ¿qué pasa con los familiares? Se los llevan, firman acta voluntaria, se los llevan y prefieren tenerlos en la casa deteriorándose o en su defecto, pues los abandonan.
no vuelven a aparecer y para que no los estén llamando, porque la gente mantiene ocupada, porque el problema es de él, no es de la familia. Entonces, hay una poca empatía frente al tema. Y el hecho es que cualquier persona, incluso de esos mismos familiares que abandonaron a esa personita ya, pueden tener ya un tránsito de la misma afectación mental de esa persona, porque si hablamos de cadena genética, hablemos del paciente esquizofrénico que abandonamos allá y la familia tiene 2, 3, 4 integrantes más que van a desarrollar más adelante el tema. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues eso se ve desde el punto de vista de lo que pasa en el tiempo con las familias y de lo que esas instituciones le apuestan. Lamentablemente, las instituciones de salud mental también no les invierte el Estado porque también el recurso es mínimo. Entonces, pero el brote psicológico cada vez se ve más por el tema de los fenómenos sociales, de las tecnologías, de todo lo que son las adicciones a lo que tenemos ahora. De hecho, hay adicción a la tecnología. Mm, Entonces hablamos de se que ve no es, mucho eso y no es ahora una también en los sustancia, jóvenes, ¿no? claro, y no es una sustancia ni que se mastica, ni que se inyecta, ni se inhala, ¿cierto? Ni se fuma, pero está entrando por otros mecanismos, el nervio óptico, el nervio auditivo y los nervios sensoriales. Ok. Muchas gracias, doctor, por haberme recibido esta entrevista, por sus palabras y por cada información que nos dio acerca de esto. Unas últimas palabras que quieras Claro, dar. hay que tener en cuenta que somos seres humanos y solo el hecho de ser humanos somos candidatos a trastornos mentales. Son 600 categorías. Hay leves, hay trastornos mentales que dejan vivir, trabajar, sonreír, vestir, bailar, pero estos se vuelven de leve, suben a moderados, de moderados a graves, de graves a progresivos, degenerativos, y eso empieza a generar un problema grande. Hay que asistir a los servicios de salud mental, así sea por defecto, para que nos digan, estamos bien, hacer higiene mental y trabajar sobre todo la gestión emocional. Los sistemas de salud mental son especialistas en este tipo de cosas. Entonces, hay que quitar el estigma y el miedo de que ir al psicólogo o al psiquiatra es un sinónimo de enfermedad patológica, que también se da, pero Incluso pueden haber prevención. como cuando dicen de que no, ir al psiquiatra es decir, estoy loco. Estoy loco. Entonces, pero ir al cardiólogo no pasa nada, ir al ortopedista no pasa nada. Vamos al ortopedista y vamos al cardiólogo. Pero entonces, la higiene mental está desde el punto de vista que yo aprenda a hacerle mecanismos más sanos a mi cerebro porque lo usamos todo el tiempo. Se usa su cerebro todo el tiempo, pero Claro. él también tiene un desgaste. Si utiliza su rodilla todo el tiempo, va a tener un desgaste de rodilla. Entonces, hay Que se desgastes va notando neurológicos, claro. al paso de los años también mucho. Entonces, hoy en día la demencia aparece desde los 25, 27, hay pacientes con demencia y antes era demencia senil porque era por enfermedad ya en la adultez vejez, que el deterioro del cerebro estaba, no, hay deterioros ya mucho más jóvenes por el consumo de sustancias, por ritmos de vida, por tecnologías y todo lo que nos vincula. Entonces, la salud mental hay que darle un poquito más de luminosidad Fuerza. para que la gente se apropie un poco de que el cerebro es un órgano que hay que hacerle mantenimiento. Claro que sí. Muchas gracias, Doc. Acá tuvimos al doctor Disney, especial en ansiedad, en problemas mentales. Así que muchas gracias a esta entrevista y continuamos con este documental.